buenos días. Estamos las tres aquí con un gran debate que mejor decidimos grabarlo en un podcast, ¿no? Estamos en un aprendizaje muy bonito, profundo, y vamos a hablar hoy sobre el control y el libre albedrío. O sea, ¿qué es el control y qué es el libre albedrío? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Escuchamos mucho la palabra control y pensamos que tenemos control sobre muchas cosas que suceden en nuestra vida, ¿no? Ajá, Esa es como la idea general, la idea ilusoria tal cual del control. Y el libre albedrío a veces lo confundimos con la libertad de ir y venir, hacer y deshacer. Pero bueno, en este tema en específico vamos a hablar desde el enfoque no dual. Exactamente. Recuerden, amigos, que nos escuchan, que básicamente nuestro podcast está muy centrado en el no dualismo puro, en la trascender esa dualidad, en la unicidad, en la conciencia de la unicidad. En volver a la conciencia. Entonces, desde ahí es donde vamos a hablar del control y el libre albedrío. Así es. Entonces, en este caso, el control tendría que ver desde la perspectiva del ego, ¿no? Ajá. Esta parte donde nos centramos en el personaje, donde vivimos ensimismados, donde vemos por solamente el bien personal, o a veces ni eso, pero estamos como en la reacción, ¿no? A flor de piel las reacciones. No hay un contacto con el ser. Así es, no hay un camino interior, no hay un ir hacia adentro a observar los fenómenos y mi relación con ellos, qué siento, o sea. Uh-huh. Entonces, así es. Y hace ratito que te interrumpí, decías que creemos que nosotros decidimos, ¿verdad? Sí, por eso aclarábamos el punto, lo dijo Marcela, que el control en realidad es una ilusión. Así es. Pensamos que las decisiones que vayamos tomando de los temas externos de nuestra vida puede ser que nos hagan ser más felices o más desdichados. Pero en realidad eso está en la mente. Y lo que estamos viendo fuera, pues es un reflejo de cómo nos ubicamos dentro de nuestro ser, ¿no? Ajá. Todo nos está proyectando a nosotros mismos, absolutamente todo. Como decíamos, este universo es holográfico. Así entonces, es. Un holograma representa aquella parte de la mente, lo que está pensando, lo que está sintiendo, donde esté centrada, eso es lo que nos va a proyectar hacia afuera de nosotros. Así es. La mente también es como el celular, que parece que nos están escuchando y hablamos de unas colchas y al rato nos salen 20,000 anuncios de colchas. Así es la mente, o sea, yo comienzo a tener pensamientos de tragedia y se me van a aparecer 1,000 tragedias en mi medio ambiente, tanto en amigos, tanto en la televisión, voy a ser aleatoria a lo que yo permití que estuviera en mi mente. A veces hasta brotó inconscientemente el pensamiento, ajá, ¿verdad? No es algo que tú decidieras estar pensando. Ajá. Pero luego decimos, voy a controlar lo que me viene a la mente. Y pues eso en realidad es imposible, por eso es ilusorio. Pero lo que sí es real es qué vas a hacer con eso que te llega a tu pensamiento. O cuánto tiempo lo vas a hospedar, porque yo trabajo mucho ese ejercicio en terapia con mis pacientes. O sea, no puedes evitar que el pensamiento llegue. ¿Cuánto tiempo te quedas ahí con ese pensamiento? Sí. Ahí es donde ¿con qué lo sustituyes, no? O si vas a reaccionar desde el ego con susto, con temor, con enojo, con defensa, o si decides responder desde tu ser, ¿no? Si te tomas esta pausa para poder responder desde tu centro. Uh-huh. Así, eso hace la diferencia total. Entonces, en consecuencia, tu acción, tu emoción será diferente. Ajá. Entonces, lo que yo entiendo del control, Elena, es que cuando yo no estoy en contacto con mi interior, no estoy en mi observador, ¿sí? Y algo sucede que yo no entiendo, donde yo no siento que tiene algo que ver conmigo, entonces lo intento controlar, ¿sí? Sí. Uh-huh. Entonces, en ese momento quiero controlar. Y si te fijas mucho de la raíz de querer controlar algo, es porque nos da susto
que pueda pasar. Entonces, esa es una señal inequívoca que estamos funcionando desde el ego, porque a veces el control suena así de que porque aquí mi chicharrón es trueno, yo tengo la razón, pero a veces no viene de ahí, es porque tenemos tanto susto o miedo de que algo pase a quien amamos o a lo que estamos trabajando, que vaya por mal camino, que entonces desde ahí respondemos, ¿no? Desde ese miedo. Bueno, sí. Reaccionamos. Y el control, detrás del control, solo hay un miedo profundo, muy profundo. Hay algunos autores de psicología que dicen que es para evitar el dolor o buscar el placer. Porque está ese miedo presente, y ese miedo presente es lo que nos hace controlar. O sea, cuando estás inconsciente, desconectado, quieres controlar lo que no comprendes, y no lo comprendes porque no estás conectado con tu interior, contigo. Exacto, serían como los extremos del péndulo, ¿no? Cuando no estás centrado. Ajá, sí. Es como irte a los extremos, querer controlarlo, o reaccionas desde el miedo y no haces nada. Es como los extremos. Te paraliza, o lo quieres esconder, tapar, te distraes, pones 1000 capas para no sentirlo, no verlo, ¿no? Así es. También el control tiene mucho que ver con pretender hacer las cosas desde esa desconexión, pero para yo obtener de afuera, externamente, en una pareja, en mis hijos, en una economía, para yo obtener internamente lo que me hace sentir bien o segura. Placer o sosiego. Que realmente son recursos que deben ser de adentro hacia afuera. Exacto. Es como buscar afuera lo que no he trabajado en mí. Sí. Ajá. Sí, entonces me llama mucho la atención este punto que tocaste del miedo. Entonces nos lleva como a estar buscando la manera de no lo resolvemos, solamente buscamos la manera de no estar sintiendo ese miedo, y a veces es a través del placer. Ajá. El placer que me da hacer comer. Ajá, lo más básico. Sí, ni siquiera nada complicado. O que se lo cuelgas a una persona, ¿no? Uh-huh. Que a través de una persona te sientes en paz, o a través de una persona sientes que estás completo. Ajá. Entonces, esos son símbolos muy claros de que estamos buscando las respuestas afuera de nosotros. Y para tener esas respuestas fuera es donde te conectas muchísimo con el control. Porque yo te voy a controlar, porque yo necesito de ti tu presencia, tu compañía, para yo sentirme completo. Entonces es donde el control de verdad sale disparado por todas las direcciones, buscando completarme desde afuera, algo que realmente hay que buscar adentro, ¿no? Entonces todas las personas controladoras traen un vacío bien grande, ¿no? Pero también está el otro lado, ¿no? Cuando tú le cedes el control a otra persona de cómo te sientes, eso también, me imagino, tiene sus repercusiones. Claro, Katia, eso yo creo que ahí ya es codependencia emocional. Ya hay las personas codependientes aparentemente ceden el control, pero lo ceden para controlarte. Ok. Porque para entonces yo soy víctima y ven a rescatarme cada que yo necesite. Okay. Sí, no es que el control y el ego tienen un montón de trampas. Igual el control de emociones. Me ha tocado ver muchas personas que dicen, a mí no me duele, yo no siento, eso también debe afectar muchísimo hasta en la salud. Así es, porque en ese, bueno, eso no sé. ¿Tú qué opinas, Elena? ¿Eso es control? Cuando una persona reprime una emoción. Del ilusorio. Es un control, o sea, ilusoriamente piensan estas personas que pueden controlar las emociones. Si se sienten felices, si se sienten tristes. Y no funciona desde ahí. Depende de la paz interna que tengas, cómo vas a responder a lo que sucede en el día a día, ¿no? O como dice Marce, cuánto tiempo lo vas a dejar que esté ahí dándote vueltas en la cabeza. Okay. Pero entonces es una ilusión que podamos controlar nuestras emociones. En realidad, yo observo esto, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Yo observo que normalmente esta mente alocada que tenemos todos los que estamos en este planeta Tierra, en este plano físico, esta mente alocada está botando ideas así al por mayor, pensamientos, ¿no? Que tienen que ver con un dolor muy profundo, con una sensación de separación muy profunda, pero
en 1000 situaciones las plantea. Entonces, nuestra emoción reacciona a estos pensamientos. Los pensamientos son tan rápidos, que cuando menos te das cuenta, ya reaccionaste con algún sentimiento a este pensamiento. Entonces, ahí es donde ese es el verdadero libre albedrío. Cachar si te estás yendo por el ego o te estás yendo por el ser. Si te estás yendo así como en tobogán con la avalancha de emociones, pudo haber sido un evento o un pensamiento, pues. Pero como el disparador, ¿no? Sí. Como, ajá. Okay. Pero entonces suceden tan rápido los pensamientos que pensamos que llegó primero la emoción. Pero no. No. Yo también estoy de acuerdo. La emoción es un cuerpo, el cuerpo emocional es más denso que el cuerpo mental. Entonces, claro que primero llega el pensamiento, después llega la emoción, después más denso el cuerpo físico. Entonces, pensamiento, vamos a suponer de control, ¿sí? Llega las emociones que van como de la manita con ese pensamiento que es miedo, frustración, etcétera. Y una emoción sostenida bastante tiempo enferma el cuerpo físico, que es cuando ya eso ya bajó hasta el cuerpo físico y ya lo enfermó, ¿sí? Sí, puede suceder así, si la persona no lo expresa de otra manera, sí, o lo trabaja de otra manera, ¿no? Sí, o no igual, hace conciencia. Sí, no o igual en la parte física hay personas que son muy reactivas, por ejemplo, ya le gritaron a medio mundo, y igual los enferman, ya lo sacaron, pero pues dañaron sus relaciones, ¿no? Entonces, a lo que entiendo es que primero llega el te grité y luego el chin, me pasé, o sea, a lo mejor no debí haberle gritado. A eso se refiere que primero llega el pensamiento y luego el sentimiento. Un poquito antes. Ok. Porque para que esta persona gritara, ya tuvo una sensación en la que se sentía vulnerable o muy molesta o enojada por algo, y lo que pudo haber cachado antes, ese es el libre albedrío, lo pudo haber decidido cachar antes de manifestarlo. De llegar al grito. Exacto. Okay. Pero entonces se hace esta cadenita. Sí, claro. Entonces, hablando de control y libre albedrío, la diferencia es cuando muy clara es una persona que tiene una vivencia, vamos a suponer una vivencia que no pudo controlar, que no pudo evitar, una mala noticia. Entonces, control es irte al miedo, control es querer decidir qué sentir ante ese evento. Y libre albedrío tiene que ver con fluir con lo que está sucediendo y elegir responder a ese evento desde el amor o desde el control. Así es, no quiere decir que no te permitas, si sucede este evento, que si se te hace sentir triste, pues reconoces que estás triste, pero no quiere decir que te vas a quedar ahí atorado en el número de semanas, ¿no? Ajá. O sea, claro que seguimos siendo seres sintientes, pero ¿cómo vamos a transitar estas emociones? Sí, el único real libre albedrío que tenemos, y esto lo dice el budismo y lo dice el curso de milagros, es desde dónde vamos a responder a los estímulos externos. Si lo vamos a responder desde el amor, desde la unicidad, desde comprender que el otro es eso externo y yo somos uno solo, entenderlo amorosamente desde el aprendizaje, ¿qué me está mostrando esto? O desde el control, que es no aceptarlo, bloquearlo, negarlo e intentar que las cosas sigan como antes por miedo a sufrir, ¿sí? Entonces, ese es realmente el único libre albedrío que tenemos. No hay otro. Tenemos una línea, ya el guión ya está escrito, una serie de eventos que vamos a vivir. Entonces, en el momento que el evento se nos presenta en nuestra vida, el único libre albedrío que tenemos es cómo responder. Y para eso lo que dice Elena, o sea, si yo ya estoy trabajando mi camino interior, mi conexión interna, mis meditaciones, o desde la filosofía que lo practiques, el camino interior, cualquiera, todas sirven, todas suman. Entonces, cuando yo ya tengo un trabajo de conexión conmigo, con mis emociones, con mis pensamientos, que estoy todo el tiempo con mi observador externo, viéndome a mí misma, qué siento, qué pienso ante este estímulo, cuando ya traes un camino así recorrido, entonces
sucede un evento y estás consciente antes de reaccionar, es lo que dice Elena. Cuando todavía no inicias un camino interior, sucede un evento y ni piensas, ni te observas, ni ves tus emociones, ni conectas contigo y reaccionas en automático, ¿sí? Sí. Y algo pues desafortunado de vivir en esa situación es que tu paz interna depende de lo que pase fuera de ti. Así es. Entonces se vive en una montaña rusa, ¿no? Y con un terror tremendo. Cierto, dejas de ceder ese poder. Yo que ya he estado trabajando en mí, me he dado cuenta mucho de eso, que antes controlaba muchísimo. Y, por ejemplo, pasaba algo con mi hija y reaccionaba de una manera directamente del control. Y hoy en día digo, tranquila, o se entiéndela, lo pienso más. Y eso genera cambios, sin duda. Claro. Dices, wow, todo fue diferente. Claro, sí. Si ya pudiste transitar a lo mejor un evento difícil, que se enfermó, que algo le sucedió, claro, desde el amor. Y eso a ella le proyecta un amor todavía más grande, ¿no? Sí. Entonces el amor se multiplica y le enseñas a poder funcionar desde ahí. Qué maravilloso poder transmitirle eso a los pequeños. Sí, ¿no? Es muy, muy bonito cuando te das cuenta que ya generas esos cambios. Sí, y ahí se comienza un espiral, pero virtuoso. No una espiral destructivo entre la relación madre-hija, sino una espiral en positivo, virtuoso, donde la relación comienza a ser mucho más desde el amor, ¿no? Y es como un poco respetar al otro también. Yo creo que un ejemplo muy, muy claro, por ejemplo, del control y libre albedrío, pues nosotras como mamás, ¿no? Yo les puedo compartir que a mi hija mayor le fue terrible conmigo en su adolescencia porque yo tenía demasiado miedo y la quería controlar. O sea, el miedo y el control son uno mismo, como la canción de Timbiriche. Entonces yo la quería controlar y mi mismo miedo la lastimó demasiado. Sí, yo creo que es un error que muchas madres cometen. Exacto, ese control. Entonces el libre albedrío tiene que ver con en el momento en que mi hija está haciendo algo que desde mi punto de vista no es bueno para ella, desde mi punto de vista o mi perspectiva, eso no lo debe de hacer, pero yo antes me voy a mi interior y decir, a ver, ¿qué me resulta tan amenazante? ¿Por qué la quiero controlar? ¿Qué no estoy respetando de sus propios aprendizajes? Y cuando ya me voy ahí y dejo, bueno, ese es el libre albedrío. Mi hija va a vivir la experiencia que tenga que vivir para sus propios aprendizajes y su evolución. ¿Tú te imaginas la diferencia energética de decidir desde el control, lastimarla, tratar de controlarla o dejarla libre, con su libre albedrío de vivir la experiencia que tenga que vivir? O sea, estamos hablando de dos energías opuestas. Totalmente. Sí, estás controlando realmente desde tu experiencia y eso no es justo para la otra persona también. Sí, ese es un ejemplo. Y una bondad muy, muy bonita de funcionar desde esta toma de conciencia, que digas, bueno, pues es que estoy funcionando desde el miedo, por eso estoy tan aprensiva al respecto, y te cachas y te pones a funcionar ya desde esta otra manera, desde el ser, desde el amor, desde la calma, desde el respeto. Hasta te llega la inspiración de qué hacer en ese momento. Hasta para apoyar a tus hijos a vivir lo que les toque vivir. O sea, eso es algo que no podemos controlar las mamás. ¿Y cómo sufrimos las mamás queriendo controlar que a nuestros hijos no les pase nada? ¿Qué sufrimiento tan grande nos evitamos si nosotros nos conectamos con ese libre albedrío nuestro? De responsabilidad, me responsabilizo por mis propias creencias, traumas del pasado, me hago cargo yo de mí, de mis pensamientos y permito desde ese respeto que mi hijo viva lo que le va a tocar vivir para sus aprendizajes y para su mayor y más alto bien. Pues eso es ser verdaderamente responsable, porque primero me estoy haciendo responsable de mí. Porque a veces decimos, es que soy responsable de mi hija, entonces primero, si no te haces responsable de ti, desde dónde estás funcionando, un orden, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vas a poder guiarla
en esos momentos, ¿no? Y bueno, los chicos se van haciendo grandes y cada vez más deciden por ellos mismos, ¿no? Sí, estoy hablando de hijos mayores de 18 años. Sí, porque a veces confundimos hasta la responsabilidad con el control, que también ahí es otro riesgo, ¿no? Sí. Y que está muy normalizado, además. Sí. O sea, eres buena mamá cuando te estás preocupando 24/7 y en esta cultura mexicana más. Y eso totalmente, una mamá que se preocupa por el hijo 24/7 totalmente es control y es desde el miedo. Así es. Entonces, yo les comparto que cuando yo comencé a tener así muchos miedos de que mi hija mayor se equivocara o de que sufriera. Desde tu óptica, ¿verdad? Se equivocara desde mi perspectiva de equivocación. Hago la aclaración. Yo recuerdo que la psicóloga de mi hija me dijo, ya tiene 18 años, sí. Ok, ¿qué toca? Que apagues el celular, te duermas y la pongas en manos de Dios. Yo ya no podía una noche más, ¿no? Así, porque entran en la edad de que andan en las fiestas y llegan súper tarde, nosotros tenemos que llegar a las 12 y ahorita no, pues la fiesta a esa hora empieza, ¿no? Entonces, pues empecé a practicarlo, me costó muchísimo trabajo soltar ese control y estar desde libre albedrío, hacerme cargo de mi descanso al dormir y apagué el celular, un día pude. Y créeme que fue otra energía, fue otra mi tranquilidad. No es tan fácil, pero ya cuando tienes la conciencia y la determinación de ir hacia allá por el bien de todos, pues lo comienzas a hacer. Sí, es que se me afigura, cuando dijiste esto, Mar, se me afigura como literal dejar ir a tu hija y mandarla con una correa llena de todas tus energías de control de tu experiencia, ¿verdad? Entonces imagínate soltarla, ya todo fluye de diferente manera. Y ponerla en las manos de un ser superior que estoy segura, porque esa es prueba de fe, que la está cuidando y protegiéndonos. Entonces, híjole, el libre albedrío también, ahorita que uso este término, es una prueba de fe. De verdad. No sé, ¿tú qué opinas, Elena? Sí, es una prueba de fe en muchos sentidos y que hay que... A veces no la pasamos a la primera, ¿no? O repetimos lecciones, entonces es una práctica constante, es conectarse constantemente. Y me llama mucho la atención esto que tú descubriste con la situación con tu hija. Accediste a una paz muy profunda. Te costó mucho trabajo, pero accediste a una paz y tan es así que soltaste el cuerpo y descansaste. Porque funcionar desde el control es muy desgastante en todos los niveles. Aparte siento que te cierra, porque yo cuando vivía desde el control, digo, claro que me pasa todavía de repente, pero es como si no escucharas, como si actuaras sobre el animal así. Ajá. Y cuando estás con el libre albedrío hasta te llegan respuestas diferentes, dices, ay, pues son estas inspiraciones. Sí, ¿por qué no? Te da respuestas que dices, claro, ¿por qué no hice eso antes? Había esta otra manera, ¿verdad? Empiezas a escuchar. Sí, como dice el curso de milagros, elige diferente. Entonces es como ahora practicando, a mí también me sucede, por supuesto, no hay producto terminado, todos estamos en un constante crecimiento, pero por lo menos ya ahora hay algunas ocasiones donde ya le trabajé, sobre todo, que por supuesto que puedo ver venir y decidir desde el libre albedrío, y hay otras que tocan la herida emocional y ahí es responder. Pero ahí la llevo. Cada vez te cachas más. Cada vez me cacho muchísimo más. Sí. Por eso es una práctica constante, ¿no? Yo digo que es una meditación 24/7 porque es como traer la atención a ese momento exacto y desde dónde vas a decidir. Y aquí me gustaría tocar el punto del perdón, que ya hemos hablado en otros podcasts, pero el perdón no es solamente, decíamos, no es este perdón tradicional donde alguien es el bueno y perdona al que se equivocó, ¿no? O sea, no, es poder ubicar todos estos pensamientos, eventos, relaciones o personas en el justo lugar donde tu mente puede ubicarlas como parte de ti mismo, ¿no? Sí, proyecciones de ti mismo. Ajá. Sí, entonces, si este ser que tengo enfrente, aunque tenga, yo lo veo que tiene carnita, cuerpo, emoción, alma, todo,
es un reflejo mío, cómo quiero ser tratado, cómo quiero que me acompañen, cómo quiero que me muestren un error, ¿no? Si yo lo siento como un ataque, si yo lo siento como que me quiso hacer daño o como que me lastimó, pues es algo que yo mismo puse ahí, pero puedo decidir ver desde esto que mencionaba o desde un espejo que me enseña lo que yo proyecté. Sí, claro, pero ¿sabes cuánto trabajo interior es para llegar a ese punto, Elena? ¿Sabes cuánto hay que trabajarle? Muchas vidas. Muchísimo. Oníricas, como decíamos vidas en otro podcast. Exactamente. Otros sueños donde nos entrenamos. Así es. Sí, o sea, esto aclarando, claro que es un trabajo bien grande, es un entrenamiento mental muy exhaustivo, pero hay que comenzar. Dicen en el budismo, una carrera de 1,000 metros comienza con el primer paso. Entonces ya la intención a nivel semillas kármicas, con ya tener la intención de poner atención en qué estoy sintiendo y qué estoy pensando antes de decidir, antes de reaccionar, híjole, eso ya cuenta bastante a nivel evolución, a nivel aprendizaje del ser. Ya con poner la intención, Katia, ya la semillita y ya está. Y luego te das cuenta que siempre hay ayuda, ¿no? Y siempre llegan las herramientas y lo que se necesita. Claro, cuando pones la intención en algo que va a ser para tu evolución y despertar de conciencia, hay muchísima ayuda y eso no lo tenemos ni siquiera consciente. Cuando decidimos actuar desde ese libre albedrío, desde resolver todo, desde una conciencia de unicidad y de amor, la ayuda llega por todos lados. Sí. ¿O cómo te has sentido tú? Sí, justamente así. Y también yo creo que es importante que cuando nos pasamos de control también se vale pedir una disculpa, ¿no? Porque luego viene la culpa y eso también. Sí. También se vale aplicar eso para nosotros mismos, ¿no? Perdónate pronto, total. O sea. Perdónate tú y perdona tus creaciones. Así es. Tus fabricaciones. Sí, porque vivir con culpa por el excelente control que hemos llevado tampoco está. No, y de eso hay muchos programas de recuperación, Katia. De recuperación, por ejemplo, en los 12 pasos de AA, está un paso en donde es reparar los daños. Okay. O sea, claro que ese es un camino, qué bueno que tocaste el punto, porque es un camino muy poderoso para recuperar para ir soltando el control cuando tú reparas los daños. Sí, nunca está de las personas que lastimaste por reaccionar, por controlarlas. ¿Sí? Y sí, tocaste un punto muy, muy bello, porque a veces seguimos cargando con toda esa culpa y con todo ese rencor a veces, porque no nos lo perdonamos a nosotros mismos. Lo principal es perdonarnos. ¿Cómo puede reflejar uno el perdón hacia afuera o el poder ver desde el libre albedrío al otro en paz si por dentro tú no lo sientes? Es imposible, ¿no? Claro, sí. Y más si hablamos que todo esto es holográfico, tú te perdonas a ti, no quiere decir que dices, ay, no pasa nada. No, claro que te sientes el dolor de haberlo hecho, no quiere decir que te quedes atorado en el dolor, sino hacer una reflexión, ¿verdad? Sí, puedes hacer esta reflexión donde te perdonas y ya no estás atorado, y eso te permite proyectar eso hacia todos los demás, ¿no? Claro. Así es. Entonces, bueno, pero ahora, para que este podcast tenga como una sustancia muy efectiva, desde nuestra experiencia y desde nuestra perspectiva siempre hacemos esa aclaración en este podcast de ser que está muy centrado en el no dualismo puro, en la no dualidad, en la conciencia de unicidad. ¿Qué recomendaciones o tips para ir entrenándonos en este tema de soltar el control y comenzar a practicar ese libre albedrío de resolver lo que nos suceda en la vida desde el amor? A ver. Pues lo que platicábamos, ¿no? Primeramente, el paso número 1 es interiorizar, ir hacia adentro. Ver desde dónde estoy funcionando. Y ahí ya nos vamos a dar cuenta si funcionamos desde el susto, desde el miedo, desde creencias que vengan en mi línea familiar,
o si estoy funcionando desde un lugar más centrado. Y ahí es donde aplicamos el libre albedrío para decir, bueno, a lo mejor todavía no tengo muchas herramientas, o estoy bastante enfadado, o me dan ganas de gritarle algo, pero al menos ya me estoy reconociendo desde dónde estoy funcionando. Ese es el primer paso, reconocerse. Y aquí hay algo bien importante, que te digo, lo comento mucho con mis pacientes esto. Una vez que tú dices, estoy reaccionando desde el miedo, este miedo es de mi abuelita, ¿no? Y también me lo transmitió mi mamá. ¿Qué hacer con eso? Una vez que tú ya detectaste la emoción y de dónde viene, yo les digo a mis pacientes, con el solo hecho de hacer consciente lo inconsciente, ya le quitamos el 80% del poder sobre nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Solo con verlos, porque ¿y ahora qué hago? No, ya lo viste. Entonces, la próxima vez que tú vuelvas a sentir y reconozcas el origen, con eso ya no te controla y con eso ya no te domina esa emoción. Sí, en otros podcasts le hemos dicho como traer a la conciencia, verdaderamente traes a la conciencia de dónde está saliendo eso. A veces es de generaciones anteriores. A veces es de un trauma. Y no ubicas, ¿no? Puede ser hasta de una vida pasada. El chiste es que lo estás viviendo en esta. Uh-huh. Así que el que lo tengas en ese momento, venga de donde venga, es la invitación a poder traerlo a la conciencia, porque justo lo que tú decías, Katia, cuando quiero controlar la emoción y hacer como que a mí no me pasa nada o aparento que todo está bien, me estoy privando de traer a la conciencia eso para poderlo sanar. Exacto, lo bloqueas. ¿Y qué tipo de terapias nos pueden recomendar para alguien que quiere como buscar ayuda externa de no poder controlar esto? Cualquier terapia psicológica, como terapia. Uh-huh. La terapia psicológica, obviamente, psicología significa pues tratado del alma, estudiar el alma, y en el alma es donde están todas esas creencias y programaciones, emociones estancadas, emociones atoradas, reactivas. Entonces, el acompañamiento psicológico, pues, siempre da un seguimiento a las emociones y siempre te ayuda a conectar el origen de esas emociones, ir al origen, ya sea en tu niñez, ya sea en el vientre materno. Algunas terapias un poquito más espirituales te llevan a vidas pasadas, pero siempre es ir al origen, a la causa de por qué está tan presente esa emoción, en donde te lleva a controlar a otros. La emoción y el pensamiento siempre vienen como de la manita, es como Batman y Robin, emoción, pensamiento, ¿no? Entonces, el pensamiento y la emoción en consecuencia, pues para desarticularlas, para aceptarlo, para sanarlo, para neutralizarlo, hay muchos métodos de sanación de las emociones. Yo diría que cualquier técnica que te lleve a tomar tu responsabilidad. Tu responsabilidad, de hacerte cargo de tus emociones. Sí, ya no le echas la culpa a la mamá, al ancestro, a un evento. Tomas tu responsabilidad. Entonces, hasta aquí quedamos que una recomendación muy buena para comenzar a trabajar en este tema de soltar el control tiene que ver con mirar hacia adentro, tiene que ver con nombrar la emoción sentida. O sea, esto que siento se llama miedo, esto que siento es terror, esto que siento es culpa. Nombrarla. ¿Y cuál es el pensamiento que está antes? La van a hacer esto, le va a pasar aquello. Y una vez que yo ya detecto el pensamiento, porque entonces es mío, o me lo sembraron, o así decía mi abuelita, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Por qué está en mi mente? Entonces, a veces lo comprendemos y a veces no. Pero lo importante es como, ya te vi, ¿no? Claro. Hacerlo consciente y comenzarlo a trabajar responsable. Yo, cuando estamos trabajando una creencia limitante en terapia, siempre tiene que haber un antídoto. Para cambiar una creencia limitante es como decir, bueno, tengo miedo a que le pase algo a alguien, entonces ahora, ¿qué te parece trabajar un antídoto de siempre el universo nos protege a todos, ¿no? Entonces, es como trabajar un antídoto para poder estar con esa paz y esa tranquilidad y, por supuesto, posicionarte en practicar el libre albedrío.
practicar la tranquilidad de responder desde otro lugar. Entonces, si ya cachaste la emoción, ya viste el origen del pensamiento, ya viste qué creencia limitante o programa negativo o discordante te está generando eso, entonces ahora búscate un antídoto. Ok. Sí, para mí el mejor antídoto es el perdón. El perdón. Y ahorita, oyéndote hablar, se me vino a la cabeza esta frase de, se le fueron las cabras al monte, ¿no? Y allá se le quedaron. Los mexicanos usamos mucho esa frase para indicar que alguien anda, pues, o muy distraído o en su mente muy loca, ¿no? Pero al fin de cuentas, cuando uno se enseña a pastorear estas ideas, estas cabras locas, normalmente tienden al mismo monte, o sea, al mismo monte del miedo. No sé, para cada quien puede ser diferente, pero al fin de por diferente camino, pero llegan al mismo monte. Entonces, pues ya las pastoreas al monte donde puedas estar en más paz mental, ¿no? Al menos mientras parezca que seguimos estando aquí, ¿no? Oye, Elena, y ahorita, en este momento, en esta modernidad, en este New Age, en este despertar de conciencia, a las personas que están en el control constantemente se les llama tóxicas. Es como actualmente está de moda. Así es, ¿no? Como una moda, ¿no? Sí, muy cierto. Sí. Entonces, pues vamos a hacer un cierre y yo me quedo con cosas bien bonitas de esta retroalimentación, Elena. Yo también, Marce, gracias. Tatia. Yo también. Y pues hay que dejar la toxicidad y hay que echarle ganas todos. Hay que comenzar con un pasito. Exacto. Uno al día, uno a la vez. Bueno, solo por hoy vamos a conscientemente, esto es para todos los que nos están escuchando, prometemos conscientemente solo por hoy comenzar a la autoobservación de nuestros pensamientos y emociones. Y bueno, para despedirnos, como siempre, les aclaro que todos los puntos expuestos en estos podcasts son nuestro punto de vista, nuestra experiencia de vida viene desde nuestra experiencia y se los compartimos. Pues un gusto estar charlando aquí. Igualmente, y nos escuchamos pronto.